Bueno, resulta que hay una palabra que se usa mucho hoy en día y que antes no era tan famosa, y es más, en la Biblia como tal, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, estaba un poco restringida esta palabra, y es la palabra papi, papi, ¿no? Entonces ustedes me van a ayudar, y sobre todo los adolescentes, a completar esta frase, y que dice, haga caso. Dice papi, haga caso. No, eso, ustedes saben, sí, el meme, ¿no? No, papito, papi, así le dices tú a tu esposo, no, mentira. Pero haga caso, papi. Bueno, y otros tipos de variedades. Yo no me imagino en los tiempos del abuelito o allá el papá aún diciéndole al vecino, papi, hágame ese favor. No, tengan la seguridad que no se decían así. Hoy en día sí tienen esa costumbre los muchachos de decirse papi para todo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué les digo? Porque en los tiempos bíblicos no era así. Por ejemplo, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, y cuando les enseñó a orar, les enseñó de una forma que era revolucionaria para su momento, diciendo, cuando ustedes oren a Dios diciendo Padre. ¿Diciendo qué? Padre, diciéndole Padre, Padre, Padre nuestro. Y esta palabra Padre nuestro es la palabra que cantábamos hace un momento. Qué bueno que ustedes alaben a Dios. ¿A cuánto les gusta alabar a Dios? Eso, muy bien. A algunos les gusta mucho, pero no lo manifiestan, ¿no? No lo reflejan. Pero nos gusta alabar a Dios, y mientras alabábamos a Dios, hace un momento, en muchas de las canciones con las que adorábamos, decíamos Abba, ¿cierto? Abba. Esa palabra Abba es una palabra aramea y no se tradujo. Es decir, sigue igual en el Nuevo Testamento, y hoy en día seguimos diciéndola de la misma forma. Recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, pero no se tradujo. Seguimos diciendo Abba. Y muchos, aunque hay muchas controversias al respecto, pero muchos han dicho que esta significa la palabra papi. Pero no papi haga caso, sino papi como esa paternidad, que Él es nuestro Padre, que somos sus hijos, que Él es nuestro Dios. ¿No les parece algo extraordinario? Pues resulta que hoy nosotros nos hemos familiarizado mucho con esto, con decir que Él es Padre. Pero no era así en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, las personas no le andaban diciendo a Dios Padre. No era algo común. Los demás y los mismos discípulos de Jesús les parecía una enseñanza algo extraña. Y por eso quiero que hablemos acerca de eso el día de hoy. Y es que Dios anhela hijos. Ustedes que son juiciosos y toman nota, amén. Vamos a escribir, Dios anhela hijos. Dios anhela hijos. Esa es la enseñanza de hoy. Ahora, en el Antiguo Testamento no se encuentra mucho la palabra Padre. Aproximadamente unas 10 ocasiones se encuentran en las Biblias. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levanten sus Biblias. Bueno, sí, muy bien. Si las traen en el celular, los perdonamos, pero levántenlas, eso. Si la tienen en el celular, eso, muy bien. Les trajimos nuestras Biblias. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aproximadamente 10 veces se menciona la palabra Padre, Padre. Pero en cambio en el Nuevo Testamento se dice que aproximadamente son unas 418 veces. ¿Diferencia o no? ¿Será igual tener 10,000 pesos a tener 418,000 pesos? No es lo mismo, ¿no? 10 millones a 410 millones, ¿será lo mismo? No. Resulta que esas 418 veces pueden variar dependiendo de la traducción que tengamos de la Biblia, pero lo extraordinario es que hubo un cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en respecto a Dios como Padre. Y es lo que quiero que hablemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la Biblia, volviendo a Jesús, hablando con Dios como Padre, encontramos que la primera vez que cronológicamente está plasmado, no es el tiempo que se escribió, sino en el momento que sucedieron los hechos, se encuentra que por primera vez Jesús le dice Padre a Dios en Juan capítulo 5, versículo 17. Entonces quiero que abran esas Biblias que hace un momento me mostraron y vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 17. Si usted lo encuentra ya, diga amén. O entonces diga espéreme, o alguna cosa. ¿Listo? Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, aquí tengo una Biblia para los que no han traído. No es para regalar, pero si alguien la necesita para leerla, este es eso, mira, aquí está. Aquí voy a buscar. Ahí todavía no estoy en Juan, un poquito más adelante. Juan capítulo 5, versículo 17. Y dice la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió: mi Padre aún está hoy trabajando y yo también trabajo. Versículo 18.
Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios, incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Este versículo es extraordinario. Primero porque Jesús hizo un milagro, sanó a alguien un día de reposo, un sábado. Y entonces los otros le dijeron, ¿y usted por qué hace esto los sábados si todos los días pudiera hacerlo? Y dijo, es que mi Padre, refiriéndose a Dios, hoy trabaja, pues yo también lo hago. Entonces Dios siguió obrando. Por ejemplo, hoy, o el día sábado, el día que sea, ¿será que Dios hace milagros? ¿Dios tiene días específicos para hacer milagros? Dice, no, ese día no va a hacer milagros porque es que ese no es día de oficina. No, Dios continuamente está orando, todos los días. Nosotros podemos ver el obrar de Dios. De Jesús se refería más o menos a esto, que así como Dios está obrando y no se limitaba un día para hacer milagros, Él todos los días estaba haciendo la obra del Padre. Pero algo extraordinario es que dice que cuando Él, los judíos mismos lo entendían, que cuando Él decía que Dios era Padre, estaba diciendo, yo soy Dios. Eso es algo extraordinario. Entonces los judíos se molestaron y dice que a partir de ese momento redoblaron sus esfuerzos para matarlo. Ese era el objetivo de los judíos, matar a Jesús. Y una de las causales de ese anhelo de querer asesinarlo es que él se hacía llamar ¿qué? Hijo. ¿Se hacía llamar qué? ¿El hijo de quién? El hijo de Dios, el hijo del Padre. Él se hacía llamar el hijo de Dios. Y ya vamos a ver un poco más adelante cómo Juan mismo. Recuerde que cada uno de los evangelios, ¿cuántos evangelios encontramos en la Biblia? 4, muy bien. Y cada uno de ellos tiene un énfasis especial. Quiere mostrar a Jesús de cierta manera. El evangelio de Juan, que vamos a estar leyendo muchos versículos el día de hoy, quiere mostrar a Jesús, Juan, como Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, vamos a ir adelante. Entonces, el término Padre, como les decía hace un momento, todos lo conocemos, pero estoy seguro que no todos han experimentado al día de hoy esa relación, esa intimidad, esa cercanía, esa bendición, ese amor y cuidado especial que se manifiesta en la relación de Dios como Padre. Aunque sabemos el término, pero tal vez algunos acá o algunos de los que se está viendo, no sé, no haya experimentado el día de hoy quién es Dios como Padre. Y es muy importante, yo se lo digo por conocimiento de causa. Pues gracias a Dios, porque a veces se piensa que conocer a Dios a Padre es como porque uno no tuvo un papá. Algunos piensan eso. Pues gracias a Dios, pues yo tuve un papá, aquí está sentado. Gloria a Dios, sí. Pero a pesar de que podamos tener su papá o no lo podamos tener, todos nosotros necesitamos experimentar a Dios como Padre. Yo tuve que tener esa experiencia para que mi vida fuera transformada. Bueno, pero lo primero que debemos entender es que para conocer esa intimidad de Dios como Padre, vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, 3 formas en la que Dios es Padre, 3 formas en la que Dios es Padre. Y quiero que veamos la primera de ellas, y es que Él es Padre de toda la humanidad. ¿Es Padre de quién? Ok, díganle al que está a su lado. ¿Es Padre de la humanidad? Eso, muy bien, Dios es Padre de la humanidad. Y es que ese que es Padre de la humanidad se refiere o es la manera en que mayormente vemos a Dios Padre en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos de los 10 que les mencionaba. Y el primero ya está en Salmos 68, el libro de los Salmos, en el capítulo 68, el versículo 5. El Salmo 68, 5 dice lo siguiente, es un versículo maravilloso, dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Dice que Él es ¿qué? Padre de todos los huérfanos, así como es esposo de las viudas. Y eso es una promesa extraordinaria porque tal vez algunos algunos no conocieron a su papá. Y eso es más común de lo que nosotros pensaremos. Si hiciéramos, no tengo una estadística y ni me la voy a inventar, pero si la hiciéramos, tengan la seguridad que es un porcentaje muy alto quien tal vez no ha conocido ni siquiera a su papá. Pero dice que Dios es padre de huérfanos y esposo o el esposo, sí, realmente, defensor de las vidas, dice literalmente. En Isaías 64:8 también, Isaías 64:8 dice lo siguiente: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Eres nuestro qué? Diga conmigo, nuestro Padre. Eso, dígalo con ánimo, nuestro Padre.
Muy bien, dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Podemos ver según estos contextos que Dios es Padre de la humanidad por cuanto Él es creador. Él es quien nos creó. ¿Sabías tú eso? Dios, somos creación de Dios. Somos un producto de su creación y es que no somos un producto fortuito. No somos un accidente. Aún los hijos que no fueron planeados no son un accidente porque aunque su papá o su mamá no los planearon, Dios sí los planeó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermana Martica nos compartió algo al respecto, ¿no? Cómo ella siente eso profundo que Dios es quien la diseñó, la conoció desde el vientre, a pesar de que, no sé si puedo decir esto, bueno, porque lo dijo allá en Casa de Paz directamente, aquí le estamos amplificando un poquito. Y es que ella dijo que su mamá no la había planeado y que muchas veces le dijo que quería aún abortar. ¡Wow! Pero que ella pudo experimentar a Dios como Padre. Y realmente esto es maravilloso porque es como Dios protege a las vidas. Cuando ella decía esto, trae a mi mente, nosotros hace un tiempo, más de un año, casi 2 años creo, tuvimos en casa un hogar sustituto del ICBF. Por todo el trabajo que tuvimos, algunos de ustedes conocen el trabajo con el ICBF, y veíamos eso, con uno de los niños que llegó a la casa, era un niño muy grande, tenía 3 días de nacido. Tenía 3 días de nacido cuando llegó, la mamá nunca se hizo ningún análisis o control, más bien, no se hizo ningún control, no sabía cómo venía el niño, etcétera, pero Dios lo guardó y lo rodeó de tal manera que ese niño llegó totalmente sano. Bueno, le diagnosticaron un tema de tiroides, pero cuando ya oramos por él y lo fueron a examinar otra vez, estaba perfectamente sano. Porque vuelvo y les digo, no somos un accidente fortuito. A pesar de que los papás tal vez no nos planearon, Dios sí nos planeó. Dice la palabra de Dios que Él nos conoció desde el vientre de nuestra mamá. Dios te conoce desde el vientre de tu mamá. Y dice que todas las cosas en ti fueron formadas. Todo lo que está escrito en el libro, en el propósito de Dios, ha sido formado en ti. Y ese propósito ha de perfeccionarse en el nombre de Jesús. Entonces dicen amén. Amén. Creámoslo porque Él es nuestro Padre. Entonces es por cuanto somos creación de Dios. Pero hay otro versículo también especial en Isaías 63:16. Ahí también en Isaías. Isaías 63:16 dice lo siguiente: pero tú eres nuestro Padre. Está hablando el profeta diciéndole a Dios: tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Digan conmigo, nuestro Redentor. En este primer punto, aunque hablamos de Dios como Padre, por cuanto Él es creador, quien nos planeó, quien nos formó, quien nos conoció desde antes de nacer, también nos comienza a dar una idea de lo que significa la plenitud de nuestra relación de Dios como Padre, y es que Él es nuestro Redentor. Él es nuestro, ya desde el Antiguo Testamento comienzan a decir, Él es nuestro Redentor, y por cuanto el Redentor es nuestro Padre. Entonces, aunque sí vemos que Él es Padre por creación, hay una relación más especial y una oficialidad, si existiera la palabra, pero me ocurrió, que Dios llega a ser nuestro Padre a plenitud cuando lo reconocemos, lo vemos como nuestro Redentor. Entonces, lo primero es, Dios es el Padre ¿de quién? De la humanidad. ¿De quién? Excelente, muy bien. Y el segundo punto, porque voy rápido, no nos vamos a demorar aquí, y es Padre del Señor Jesucristo. Segundo aspecto que vemos a Dios como Padre es que Dios es Padre del Señor Jesucristo. Y volvemos a Juan, que les mencionaba hace un momento, en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, ¿qué? 14, dice allí la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces hay algo importante, Jesús es unigénito, y esa palabra unigénito quiere decir que Él es único y singular, Hijo de Dios. Entonces algunos dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Al fin somos hijos o solamente Jesús es hijo? Lo que sucede es que la naturaleza o la forma en que Jesús es hijo es totalmente diferente
a la relación o la forma en que nosotros somos hijos. Ya vamos a andar un poco en esto. Pero lo importante es que entendamos, como les decía hace un momento, que Jesús es por esencia el Hijo de Dios. Y continuamente Juan, en el Evangelio, en las Biblias que tienen allí en sus manos ustedes, muestra a Jesús como realmente el Hijo de Dios. Que Él es Dios mismo. ¿Y por qué es tan importante esto? Esto no debe ser solamente un concepto, sino que esto es totalmente importante porque el hecho que Jesús sea el Hijo de Dios es fundamento de nuestra fe. Nosotros no podemos decir que somos cristianos si no entendemos, si no reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque la única manera en que Jesús fuera el Salvador, ¿cuántos creen que Jesús es Salvador? Y murió por nuestros pecados, ¿cierto? Pero, y que no solamente se quedó muerto, sino que Él, ¿qué? Resucitó. Y el entender todo esto, la única forma en que todo esto fuera posible es que Jesús fuera el Hijo de Dios. Si Jesús no fuera Hijo de Dios, Jesús, la muerte en la cruz, y mucho menos esperar que Él fuera el quien resucitó. Romanos dice que Dios confirmó que Jesús era su Hijo por cuanto lo resucitó de los muertos con el poder del Espíritu. Entonces, esto es muy importante porque es el fundamento de nuestra fe. No podemos hablar que nosotros somos hijos o que somos seguidores o que somos cristianos, que somos seguidores de Dios, si no entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Que siendo Dios, no estimó ser Dios, sino que se hizo en forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló tanto que fue a la muerte más dolorosa, la muerte más humillante, la muerte en la cruz. Entonces esto es muy importante. Y mire también lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 31 al respecto. Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Cuántos siguen acá? Dice que no, ya no. Juan capítulo 20, versículo 31. Dice la palabra de Dios: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es en el griego la palabra Mesías. ¿El Hijo de quién? El Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta es una de las razones por las cuales alabamos a Dios y venimos a alabar a Jesús. ¿Cuántos sabían que venimos a la iglesia a alabar a Jesús? Que venimos a entregar nuestra alabanza y la adoración. La alabanza no es el espacio que tenemos entre que comenzamos la reunión hasta que todos lleguen. No. La alabanza es para Dios y es parte fundamental dentro de nuestra adoración, de nuestro culto para Dios, ese culto racional. La alabanza es muy importante. Nosotros adoramos a Jesús porque Él es Dios, el Hijo de Dios. Recuerden que en el primer versículo que leímos, los judíos se enfurecieron con Jesús porque Él, al decir que era Hijo de Dios, se estaba haciendo y dando a entender, manifestando como el Hijo de Dios, como Dios mismo, Dios hecho carne. Entonces, queridos, ¿por qué es importante esto? Porque si Jesús no fuera el Hijo de Dios, como les digo, no pudiera haber sido nuestro Salvador. Nosotros adoramos a Jesús, exaltamos su nombre, porque Él es Dios mismo. Por eso lo adoramos con libertad, por eso entregamos nuestra vida a Él, porque Él vino para abrir ese camino, para que nosotros ahora seamos hijos, para que podamos tener una relación con Dios. Recuerden que la respuesta de Jesús cuando Él les enseñó el Padre Nuestro, cuando Jesús le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, fue una respuesta a la petición de los discípulos diciendo: Maestro, por favor, enséñanos a orar. En pocas palabras, Jesús, enséñanos a tener esa relación que tú tienes con el Padre. Enséñanos a tener esa relación que tú tienes tan cercana con Dios. Porque recuerde que lo que hacían ante los judíos era, aún Jesús ilustra una de estas formas, es que ellos se paraban, y aún los fariseos hacían esto y comenzaban a gritar y a orar en voz alta para que todo el mundo los oyera. Pero cuando ellos ven a Jesús, ven una relación diferente. Y por eso creo yo que es una de las razones por las cuales ellos le piden a Jesús: por favor, enséñanos a orar. Enséñanos a tener esa relación con Dios. La relación de Jesús con el Padre nos muestra que nosotros también podemos tener una relación con Dios. ¿Cuántos sabían eso? Hoy tú puedes tener una relación con Dios como Padre. Si tú no lo conoces, si no lo has experimentado, si tal vez Dios para ti simplemente ha sido alguien lejano, alguien con el que no te puedes relacionar, hoy quiero decirte que la puerta está abierta
por medio de Jesús para que tú puedas comenzar, mantener, experimentar y disfrutar una relación plena con Dios, porque Él es tu Padre. ¿Amén? Él es tu Padre. Y no es el Padre como tal vez algunos padres que existen por ahí, que son padres ausentes. Es decir, estuvieron en casa, pero es como si no estuvieran. Nunca se sentaron a hablar con sus hijos. Nunca se sentaron a pasar tiempo de calidad con ellos. Tal vez tú sabías que tu papá estaba en la casa, pero era como si supieras que también el televisor estaba en la casa. El televisor estaba ahí, o el buffet, que es menos usado por los niños, ¿no? Porque no me toquen las cosas del buffet. Está la vajilla desde que se casaron hace, ¿cuánto? Hace 40 años, 45. No me toques eso. Y a veces el papá pareciera que fuera ese buffet. Ahí está. Pero no sé para qué sirve. Lamentablemente, tristemente eso ha pasado. Queridos, que nosotros asumamos el rol, los que son padres en este momento tienen sus hijos pequeños o grandes, asumir el rol como padres. Pero también que entendamos que Dios no es como ese buffet. Dios quiere relacionarse contigo. Dios anhela hijos. Dios no quiere simplemente personas que digan, sí, pues Dios, ay, qué susto. Sino que tengamos una relación con Él. Por eso dice Juan, el Verbo, el Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y pudimos ver su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Anhelas ver más de Dios en tu vida? Pues comienza a experimentar y a profundizar en tu relación con Dios, porque Él es tu Padre. ¿Amén? Amén. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito, ya entendemos, por esencia. No como vamos a ver un momento, no por adopción, sino por esencia, Jesús es el Hijo de Dios. Y el tercero es que Dios es Padre nuestro. Digan conmigo, Padre nuestro. Ahora diga, Padre mío. Ok. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y el versículo 5 dice lo siguiente. Pero cuando se cumplió el plazo, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, digan conmigo, adoptados como hijos. Una vez más, adoptados como hijos. Es decir, que llegamos a ser. No es que seamos simplemente porque respiramos, sino que llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios. Este es el estado, el título más extraordinario que cualquier persona pueda llegar a tener. Y es que podamos ser llamados hijos de Dios. Ya con cuán grande amor nos ha amado el Padre, que hoy podemos ser llamados hijos de Dios, dice también Juan en su primera carta. Es muy importante esto, que nosotros ahora tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Algunos luchan por tener un título y títulos, oposiciones, pero lo más extraordinario es que tú tengas hoy la seguridad que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta su mano. Entonces mi respeto, los felicito. Entonces demos un aplauso a Dios por cuanto somos hijos de Dios. Eso es muy importante. La obra de la cruz, recuerden, fue lo que abrió el camino para que nosotros hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Es por esta la razón que vemos el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde de 10 pasamos a 400, más de 400 veces que se menciona a Dios como Padre. Porque Jesús abre el camino para que nosotros podamos ser llamados hoy hijos de Dios. Que podamos decir que Él es nuestro Padre Celestial. Que podamos decir que Él es nuestro Padre Eterno. Porque ahora Él nos ha adoptado. Digan conmigo, adoptado. Y esa parte quiero hacer un énfasis en este momento. Esta mañana algunos de ustedes les envió un video. Tranquilo que no los estoy forzando para que adopten. Pero algunos de ustedes les envió un video. ¿Algunos lo recibieron? ¿Cuántos lo recibieron? Yo tengo una lista de difusión, quiere decir que no me tienen guardado. Es que es una lista de difusión y si no me guardan, no les va a llegar el mensaje. Guárdenme, por favor. No, pero algunos de ustedes sí lo recibieron. Sí, tú también, ustedes muy bien. Habla acerca. No lo has visto. Bueno, pero entonces sí me tiene guardada. Gracias. Me asustó. Me tutó. Bueno, entonces, la adopción.
la adopción. Y ese video habla acerca de la adopción. Y algo extraordinario es que conocemos la historia de Jesús, como el ángel, recuerda, se aparece a María y le dice, ahora vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo, en pocas palabras. Él te va a rodear y vas a concebir un hijo. Y recuerde que ella estaba comprometida con José. Y entonces el José, pues cuando enteró de eso, imagínense, ¿no? Pues, ¿cómo así que embarazada? Si por el Espíritu Santo. Y resulta que un ángel se aparece a José también. Y le dice, no tengas miedo, porque el niño que esperas es realmente el Hijo de Dios. Así que, tranquilo, no te van a meter gato por liebre, es real, es verdad. Y dice que José entonces recibió a Jesús en su casa. Y siempre, recuerden, siempre reconocieron, las personas de su tiempo reconocieron a Jesús como el hijo de José, el hijo del carpintero. Aunque claro, Jesús tenía clarísima su identidad como hijo de Dios. Desde pequeño, recuerda cuando se metió allá al templo, perdido, los papás ya todos disfrutando, fresqueados. Parece una historia increíble, pero yo conozco personas que han dejado a sus hijos en la iglesia y se acuerdan que los tenían allá y tienen que devolverse. De verdad ha pasado, eso no es que eso pasa. Entonces, cuando escuché o vi la primera vez que pasó, les dije, sí pasó lo de la Biblia, definitivamente. Porque pues José y María fueron y pensaron que él estaba con otra familia, y cuando iban llegando, y el niño, bueno, tuvieron que volver, y él ya estando en el templo dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero Jesús fue aceptado, adoptado por José. Esa historia que les acabo de mencionar es la historia de adopción, y no es la única que menciona la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos a una mujer llamada Jocabet. Jocabet, ¿qué es eso? Un nombre. Jocabet fue la mamá de Aarón y de Moisés. Exacto, de los tres, de los hermanos, de las bellezas de hermanos y de Moisés. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Cuando Moisés nació, recuerden que había un edicto de matar, asesinar. Eso de matar a los niños no es de ahora. Eso ha sido un plan satánico desde hace tiempo. Eso no es ahora que ahora somos libres de poder decidir por nuestros cuerpos. Eso es algo demoníaco que ha existido por tiempo. Y resulta que querían matar a Moisés. Pero entonces, ¿qué hizo Jocabet? Los sacó a Moisés, recuerden, lo envolvió en una cestica y lo mandó por el río. Bueno, se cuenta la historia, lo encontró la hija del faraón y ella lo adoptó. Querido, la historia de la redención comienza también a través de la adopción. Por eso no es una coincidencia que Dios nos diga que somos sus hijos y que somos adoptados y que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, que ya no somos extraños, que ya no somos... ¿cómo se llama cuando no son...? Bueno, tiene un nombre hoy en día. ¿Cómo? Ya no somos huérfanos, sí, pero hay otra palabra que... Entenados. ¿Quién sabe quién es esa palabra? ¿Cierto? ¿Ustedes sí? Esa palabra es muy antigua en la región central de Colombia y significa que son padrastros o hijastros. Pocas palabras. Ya no somos de ese tipo de personas. Somos hijos de Dios. Y sabe, nosotros, algunos de ustedes también tal vez lo saben, queremos compartirlo con los demás, a través de esa experiencia que tuvimos con el ICBF, a través de la experiencia que tuvimos con el Agroso Instituto, recibimos confirmación de parte de Dios que Dios quiere que adoptemos. Y estamos en el proceso de adopción. Gracias a Dios, pues ya llevamos un proceso súper largo. No fue tan largo con José, no fue tan largo con Moisés. Pero resulta que estamos en el proceso de la adopción. Y realmente hay una de las cosas que hacen mucho énfasis y me parece muy especial. Eso es que ellos no van a ser un hijo de segunda clase. No es eso. Hijos. Y eso lo menciona la palabra de Dios. José nunca, ellos no decían, ese era Jesús, el entenado de José. Ya les expliqué que era el entenado. Él es Jesús, el hijo de José. Y de la misma forma tú no eres el entenado o el hijastro de Dios.
somos hijos de Dios, aunque no por naturaleza, aunque no por nacimiento, sino por adopción, por medio de la preciosa y poderosa sangre de Jesús. Pero tú llegas a ser plenamente, con todas las capacidades, con todas las virtudes, con todas las cualidades que puede llegar a tener un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Pero sorpréndase con eso, a mí me parece esto maravilloso. Bueno, gloria a Dios y también un aplauso para el Señor. Pero es algo que es definitivamente sorprendernos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, experimentó la adopción de José. Nosotros hoy podemos experimentar esa plenitud de ser hijos de Dios por medio de lo que el Señor hizo. Recuerden lo que dice Juan 1:12. Dice en Juan 1:12 que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y recuerden que Juan, el propósito del Evangelio de Juan, ¿cuál era? Mostrar a Jesús como ¿quién? ¿Como quién? Como el Hijo de Dios. Y si muestra a Jesús como el Hijo de Dios, imagínense que nos diga que nosotros ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿No es extraordinario? Claro que lo es. Todo fue maravillosamente puesto por Dios allí en ese momento. Entonces, Dios el Padre decidió desde antes de la fundación del mundo que cualquiera que amara y fuera amado por Él, decidió Dios que nos adoptaría y que llegaríamos a ser herederos, hijos, herederos y coherederos con su Hijo Jesucristo, que es una de las cosas que también menciona el libro de Colosenses. Ahora somos coherederos. Hablemos de la herencia ahora. Cuando pasamos, por ejemplo, hablando de la adopción que les comentaba, cuando Dios nos da, en el caso de los hijos que son adoptados más bien, con los hijos naturales, ante la ley no existe ninguna variación. Para la herencia, tanto los hijos de adopción como los hijos naturales llegan a tener los mismos derechos. Pero de la misma forma dice que ahora somos coherederos. Podemos tener y disfrutar esa relación que tenía Jesús con el Padre. Yo quiero que eso ustedes lo tengan muy presente. Una de las cosas que marcó mi vida fue conocer y experimentar a Dios como Padre. Porque como les digo, yo podía conocer, y gracias a Dios por la vida de mi papá, con sus virtudes, con sus errores, todo bien. Ya nos sanamos, ya nos perdonamos, hemos tenido oportunidad, hemos estado en encuentros juntos con Dios. Ha sido maravilloso restaurar todo eso. Pero necesitaba experimentar a Dios como Padre. Y fue algo que cambió mi vida, quitando inseguridades, quitando tal vez eso que uno a veces quiere mostrar, que lo vean, buscar aceptación, o considerar que uno era menos o inferior que los demás, o superior que otros. Todo eso cambia cuando entendemos quiénes somos, nuestra identidad como hijos de Dios. Y a ese punto quiero invitarte para que puedas sumergirte, que Dios te lleve y experimentes lo que es ser un hijo de Dios. Amén. No puedo profundizar mucho en esto, pero es algo muy importante. Y ahora en Romanos capítulo 8, versículo 15, Dios nos muestra algo muy especial en Romanos 8:15. Recuerden que estamos hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. Y esta enseñanza, aunque nos desviamos, no se desvía del todo. Porque Romanos 8:15 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo o al temor, sino que el espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. Digan conmigo, Abba, Padre. Abba, Padre. Es decir, que definitivamente hay un sello, un reconocimiento especial de parte de Dios. Cuando tú aceptas a Jesús, inmediatamente viene el Espíritu de Dios para enseñarte, para mostrarte y encaminarte que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y dice que entonces ya no vas a estar con miedos, con temores, sino que ahora puedes descansar, estar tranquilo y seguro en el amor del Padre. Y esto es maravilloso, porque aquí quiero mostrarles algo, y es que lo que les decía hace un momento, Dios anhela que seamos sus hijos. Dios anhela hijos. Hoy en día hay muchos muchachos y tú le preguntas a un adolescente, a algunos jóvenes, si quieren tener hijos. Y no se lo voy a preguntar a los adolescentes, tranquilos, para que no. Pero dicen, no. Y yo pensaba en eso alguna oportunidad y venía a mi mente el versículo que está, palabras de Jesús, a causa de la maldad de muchos, o a causa de la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Pero yo algo que he experimentado y veo en las personas es que cuando la persona experimenta el amor, la gracia de Dios como Padre, también quiere comunicar, compartir ese amor de Dios como Padre. Creo que uno de los momentos más especiales Dios anhela, como les decía, creo que Dios anhela que tú seas su hijo y que tú puedas decirle a él, papá, papito, que pueda verte como hijo. Creo que uno de los momentos más especiales que puede llegar a tener una pareja que no tiene hijos es poder ir al obstetra. Me corrigió mi esposa porque yo puse ginecólogo, entonces dije, sí, es ginecólogo, pero tiene una especialización. Entonces, bueno, es obstetra. Gracias, mi amor, ya me corrige. Entonces, ir al obstetra y escuchar por primera vez los latidos del corazón de su bebé en una ecografía. Eso debe ser maravilloso. Yo tengo algo para que lo vean y lo escuchen, lo puede dejar ahí que dé vueltas mientras explico esto en este momento. Creo que es algo extraordinario, algo maravilloso. Creo que se escucha de fondo. Allá escuchan los latidos, ¿cierto? Digan que sí. Bueno, ahí está, es que hay una lluviecita en el sonido hoy, pero bueno. Ahí están los latidos, déjenla ahí que suene, tranquilo. Entonces creo que eso es algo extraordinario. Llena de amor, decir, wow, miren lo que está sucediendo. Imagínate Dios mismo cuando tú le dices, tú eres mi Padre. Y todo lo que haces, lo haces porque Él es tu Padre. Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo haces en relación o en la línea que Él ahora es tu papá, que Él es tu Padre y que sabes que Él se agrada contigo. Uno de los momentos más especiales que muestra el Evangelio es cuando Jesús se bautiza, se abre el cielo y se escucha una voz del cielo diciendo, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y quiero decirte que de la misma manera Dios quiere deleitarse en ti. Que pueda decir de ti, ¿no les parecería eso maravilloso que Dios pueda decir de nosotros, Él es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Levanta tu mano derecha y dile al Señor, Señor, tú eres mi Padre. Díselo con fe, dile, Señor, tú eres mi Padre. Yo quiero que tú te deleites y te sientas complacido conmigo. Eres mi Padre por siempre y para siempre. Gracias. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bajémosle ahí un poquito ya al video, a la lluvia. Y ahí quiero compartirles algo más. Y es respecto a nuestros hijos naturales. Algunos saben la historia, otros no. Así que para que no les cuenten, o sea, les voy a decir, para que no les vayan con chismes, les vamos a contar lo que pasa, ¿sí? Porque la gente aumenta y es... Pero ustedes no, ustedes son gente de Dios. Ahora, respecto a nuestros hijos naturales, ha sido un largo proceso. Y hemos pasado desde que estamos en la iglesia de La Boyacá, por los que nos decían, los voy a invitar a tomarse una bomba afrodisíaca. Hemos pasado por eso. El Señor nos ha dado mucha paciencia con ellos. Y eso es que a ustedes los que les falta es una bomba afrodisíaca, si lo voy a llevar. El problema es que el que más amenazaba nunca nos invitó, hermano. Nos tocó ir a buscarlo nosotros, pero bueno, nunca invitó. Otros que piensan que es por falta de fe o que es falta de oración. En La Boyacá, por ejemplo, cada predicador, en la iglesia en La Boyacá, cada predicador invitado que llegaba a la iglesia, la pastora Marta, los que la conocen, siempre los ponía a orar por nosotros. Venga, ahora por la marea. Entonces, tampoco es por falta de oración, hermanos. Para que lo entiendan. No es por eso. Porque no solamente ellos han orado, nosotros también lo hemos hecho. Y muchas personas lo han hecho y damos gracias a Dios por esto. Pero tampoco es porque nosotros no querramos. Que también quiero dejarles claro eso. Alguna otro hermanito venir ahí sí, los pájaros disparándole las escopetas. Es que Dios quiere que tengan... Yo no le dije nada, no le respondí, sí, le dije amén, amén. Dios quiere que tengamos hijos. Porque es claramente eso, yo no voy a enseñar algo y los que me conocen saben que por años yo les he enseñado y les he compartido la importancia de tener hijos. Y aquí algo más extraordinario que ha pasado. Hemos orado por parejas que tal vez se les ha dificultado tener hijos, los berracos quedan embarazados.
Hemos orado por niños que tal vez venían que con problemas o que, por ejemplo, Julianita que venía que no se acomodaba, no sé si saben eso, Dios nos permitió orar por ella y se acomodó. Bien. Queridos, Dios es soberano. Y ha sido un proceso, y aunque ha sido un proceso largo, hemos visto la gracia y la grandeza de Dios en todo. Pasa mi amor, porque quiero que compartamos algo, y es que pues si voy a terminar de comentarles todo, pues para que ella esté aquí, para que no digan que nos estamos, que yo voy a hablar cosas, y que yo le pedí autorización a ver si podía contar todo lo que ha pasado. Y resulta que nosotros comenzamos o decidimos hace... ¿Quieres hablar? ¿No mucho? Saluda a los hermanos. Bueno, nosotros hace 10 años pensamos en el hijo. 10 años es mucho tiempo, así como lo vea usted. Pero hay parejas que inmediatamente, tenemos una familiar que se casó en diciembre. Y oramos por ella y quedó embarazada. Ya está embarazada. Entonces me dice, no, o sea, fue rapidísimo. Pero esos son los tiempos de Dios para cada persona, y eso lo hemos venido entendiendo. Sí, bueno, y eso que no quería hablar, ¿no? Bueno, y resulta que hace 5 años, aquí por eso es que pedí que estuviera acá para contar esta parte, porque no es fácil esto. Hace 5 años logramos quedar embarazados. Y fue una noticia espectacular para nosotros, invitamos a la familia, etcétera. Pero lamentablemente a las pocas semanas el bebé se perdió. Entonces fue algo impactante, pues sí, claro, porque pues, uno está esperando, anhelando. Tal vez por eso ya entendí por qué no lo querías decir. Yo también estoy a punto de... Pero resulta que, bueno, fueron luchas, una lucha... Sí, bueno, yo ahí, entonces nos ayudamos hablando, porque yo le dije, no, yo no cuento eso porque es difícil. Y pocos lo saben, y ustedes dirán, pero pues de pronto para mí sería difícil contar eso, de pronto en el caso de ustedes. Y créanme que para nosotros es supremamente complicado abrir el corazón, pero pensamos que cuando nosotros abrimos el corazón a ustedes, también eso va a acercarnos a ustedes de alguna forma. Y va a ser de bendición, porque la intención es eso. Claro que uno duda, y uno lucha con su fe. Y les decía además, viendo todo lo que estaba pasando, lo que les decía hace un momento, la gente orábamos y ellos sí, todo eso pasaba. Nosotros sirviendo a Dios, porque teníamos 1 año, ¿no?, de casados cuando Él nos llamó a servirle. Ya llevamos, ¿cuánto? 13. Ah, bueno. 13, ¿No se te sí. olvida? Son 14, mi amor. Sí, son 14, pero son 13. Bueno, pero 14 casados y 13 que Dios nos llamó, exactamente. Resulta que, bueno, pues fue la lucha, pero estuvimos confiando en Dios, porque Dios es fiel. Al año siguiente, un tiempo después, volvimos a quedar embarazados. Esto, por ejemplo, no lo sabe mi familia. Lo van a saber hoy. Una vez más quedamos embarazados, dijimos, no vamos a contar, vamos a seguir orando, esperando a ver qué Dios hace. Y lamentablemente el segundo niño también se perdió. También un aborto ahí en ese aspecto. Eso fue en el 2020, en el año de la pandemia. Entonces pues estábamos todos alejados en confinamiento, entonces pues tampoco pues se pudo hablar mucho del tema con la familia, no hablamos, no lo comentamos. Las fechas las va a decir ellos, entonces tienen las fechas claras. Tiempo después, pues bueno, como les decía, hay luchas de fe, etcétera, saber Dios qué vamos a hacer. Situaciones han sido pruebas para nuestra fe, pero también prueba para el matrimonio. Así que cuando nosotros nos paramos aquí a hablar acerca de la firmeza y la fidelidad del matrimonio, no es porque nunca se haya presentado una oportunidad, sino porque sabemos que hay que mantenernos a lo que Dios nos llama. Entonces, claro, eso puede llegar a afectar también la relación de pareja. Si por otras cosas la gente se divorcia, imagínense. Pero Dios nos ha guardado. Tiempo después, y otro tema, volvimos a quedar embarazados, y ahorita tú dices y esta vez el embarazo fue más largo, entonces estábamos confiando, esperando, pero tristemente perdimos este embarazo. Sí, eso fue el año pasado. O sea, ya estábamos acá y bueno, obviamente pues yo personalmente
creí o más bien tenía mucha fe. Pues yo quiero decir algo acá y es que a pesar de esas circunstancias Dios seguía colocando fe. Yo no sé cómo explicarles eso, es raro, porque en vez de apaciguarse, en vez de pronto opacarse, decir, no, eso ya no fue, o Dios no quiere que sea mamá, o bueno, etcétera, Dios colocó esa fe más fuerte y yo seguía creyendo de una forma impresionante en que tal vez ese bebé sí iba a vivir, pero pues no se dio. Sin embargo, yo después de que yo se lo entregué al Señor, porque pues las mujeres que están acá me entienden, cuando ya, bueno, sí han pasado por eso o han escuchado cómo es, pues ya cuando uno siente que ya se perdió por los sangrados, etcétera, pues yo en ese momento lo entregué. Yo le dije, Señor, yo te lo entrego. En ese momento Dios trajo una paz impresionante que antes en las otras veces yo no había tenido. Y fue algo como que ya se lo di al Señor y no estuve más triste. Fue algo que pasó también con Ana en la Biblia. Ana fue una mujer que también sufrió a causa de la esterilidad, pero dice la Biblia que ella cuando fue al templo, ella oró y entregó ese dolor y dice que ya no estuvo triste. Y fue algo que yo experimenté en ese momento. Gracias a Dios. Definitivamente eso que compartía mi esposa es lo que hablábamos. Una prueba para nuestra fe, una prueba para nuestro matrimonio, pero todos esos procesos lo que ha ayudado es a fortalecer y a purificar. Queridos, nuestra fe en momentos va a ser probada, nuestra relación con Dios. Pero cuando salgamos de esa prueba, vamos a salir mejores. Vamos a salir mejores. Bueno, y para hacer corta la historia, hoy en día sí sabemos que Dios nos guió durante también ese proceso, a tener el proceso de adopción. Ya nos falta la última noticia o la última fase ya para hacerlo, para que lo cumplan de esa forma. Y creemos que Dios por eso es un Dios que es Padre y un Dios que quiere también que seamos padres. Amén. Pero también aquí hay algo que queremos compartir. Y es que así como Dios permita que nosotros hoy podamos tener el tiempo de adopción de manera sobrenatural, de manera prodigiosa, de manera misericordiosa, Dios ha permitido que el día de hoy mi esposa también esté embarazada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este embarazo, ¿por qué lo decimos contar? Porque es diferente. O sea, este embarazo lleva más tiempo. Yo tengo en este momento 15 semanas. Los anteriores duraban 4, 5, hasta 6 semanas máximo. O bueno, 7, el último. Y entonces en este momento pues nosotros dijimos, bueno, vamos a testificar, porque no es por nosotros, es el obrar de Dios. Amén. No está en nosotros, o sea, es lo que Dios ha venido haciendo. Entonces Dios nos ha dado la fortaleza de estar aquí, de estar delante de ustedes, de contarles. Les abrimos nuestro corazón con el fin de que ustedes conozcan el proceso, pero también que, como decía mi esposo, no que se lleven una imagen errada de lo que no es, sino realmente entender que Dios es grande, que Dios es poderoso. Amén. Y que Dios nos ha llevado por este camino, nunca nos ha soltado, porque hemos visto el amor de Dios en cada momento de nuestra vida y realmente nosotros por eso decidimos seguirle sirviendo, porque estamos agradecidos con Él por todo lo que ha hecho. Entonces yo quiero dejarles en su corazón algo, y es que en medio de lo que ustedes vivan, no se alejen de Él, pase lo que pase. O sea, no digan, ay, no, es que no vale la pena. Sí vale la pena. Porque imagínese una persona, en el caso mío, por ejemplo, que hay mujeres que tienen hasta 5, 6, 8 abortos. Yo no sé cómo hacen. Eso es doloroso. Imagínese sin Dios. O sea, ese dolor, o sea, es terrible. Pero cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, Él nos hace salir de esas situaciones y nos hace vencer lo que humanamente sería imposible. Amén. Y algo extraordinario es que todos los exámenes que han hecho con el bebé, todos los exámenes con mi esposa,
todos han salido perfectamente bien. Y le damos la gloria a Dios. Los latidos del corazón que escuchaban hace un momento es nuestro bebé, es nuestro hijo. Y hay unas imágenes también que queremos compartirles allí. Y es que él no se quedó así chiquito, sino ya está mucho más grande. Ya nos van a ayudar a ponerlo en un momento. Entonces, aquí está ya el bebé. Esto fue hace 2, 3 semanas. 3 semanas. Hace 3 semanas fue esta. La siguiente. Bueno, esa si no la entienden bien, se las traduzco. Está la... Sí, eso hay que tener fe también para ver las ecografías. Entonces, está su carita y tiene la manito en la boca. Sí, ya. Aquí está pues también la carita, esa ecografía las mamás saben que hacen para mirar el perfil, el de la nariz y demás. Todo ha salido perfectamente bien, los exámenes genéticos que se han hecho, todo ha sido bien y es para la gloria del Señor nuestro Dios. Queridos, y si Dios anhela tener hijos, si nosotros queremos bien tener hijos, mucho más Dios quiere que tú seas su hijo y su hija. Y por eso queremos orar en este momento por ustedes. Y quiero que se pongan en pie en este momento y creemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una familia escogida. Dios te escogió, Dios te diseñó para que tú seas hijos. Y dice, ustedes son una familia escogida, un sacerdocio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén, amén. Levante sus manos, por favor, vamos a orar. Y quiero que le demos juntos la gloria a Dios por todos los testimonios que Dios nos ha permitido dar. No solamente el de nosotros, es el del hermano Alex, el de Astrid, el de la hermana Marta, todos los que han pasado a testificar en este mes. Dígale, Señor Jesús, gracias. Gracias por todo esto que tú has venido haciendo, Señor. Te damos glorias a ti, Señor, porque eres un Dios de milagros y de maravillas. Señor, eres Dios que sana. Eres Dios que por cáncer, el SIDA. Tú eres Dios que puede sanar cualquier enfermedad. Y donde no hay esperanza hoy, tú traes esperanza. Allí el corazón abatido